Encontré un test de embarazo positivo en el fondo de la basura del baño. Mi esposa lo explicó en menos de 10 segundos, con la misma calma con la que se comenta el tiempo. Lo que ella no sabía es que yo ya tenía el teléfono en la mano y que la persona a quien llamé lo cambió todo. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Álvaro Pedraza Montiel. Tengo 51 años, soy ingeniero de infraestructura civil y llevo 22 años proyectando estructuras que no se caen. Puentes, viaductos, carreteras que atraviesan montañas. Me dedico a anticipar los puntos de quiebre antes de que ocurran. Es irónico, lo sé, porque la estructura que más me importaba en este mundo se estaba agrietando desde hacía 14 meses y yo no vi absolutamente nada. Era un sábado de enero. Las 9:15 de la mañana, según el reloj de la cocina, el mismo que lleva colgado en la misma pared desde que nos mudamos a esta casa hace 19 años. Nuria había salido temprano a hacer recados. Yo me quedé en casa con la intención de leer el periódico, tomar café y no hacer nada útil durante al menos 3 horas. Una de esas mañanas sin agenda que en mi vida siempre terminaban siendo interrumpidas por algo. Decidí aprovechar para limpiar el baño. No porque fuera necesario urgentemente, sino porque Nuria llevaba 2 semanas mencionando que la señora que nos ayudaba con la limpieza había tenido que ausentarse por un problema familiar. Yo, que casi nunca hacía ese tipo de cosas, quería tener algo concreto hecho antes de que ella volviera. Era ese tipo de gesto pequeño que uno hace cuando siente, sin poder explicar bien por qué, que necesita demostrar que sigue presente. Empecé por el lavabo, el espejo, el suelo. Cuando llegué al cubo de basura bajo el mueble del lavabo, lo saqué para vaciarlo. Era uno de esos cubos pequeños de baño, con tapa blanca, y dentro había lo habitual: papel higiénico usado, algodones, un envoltorio de pastilla, y en el fondo, envuelto en lo que parecían 3 o 4 capas de papel absorbente, doblado con cuidado, había algo más. Un bulto pequeño, compacto, envuelto con una intención muy concreta de no ser encontrado. No sé por qué lo abrí. Supongo que fue instinto. Supongo que algo en la manera en que estaba envuelto, con ese cuidado excesivo para tratarse de basura ordinaria, me llamó la atención de un modo que no supe ignorar. Desdoblé el papel despacio, capa por capa, hasta que lo vi. Un test de embarazo. Blanco, de los que venden en cualquier farmacia, con 2 líneas rosas en la ventanilla de resultado. 2 líneas que, según las instrucciones impresas en el lateral, significaban un resultado positivo. Me quedé de pie en el baño, con el test en la mano sin moverme. No sé cuánto tiempo estuve así. Escuché el sonido del tráfico afuera, un coche que frenó en seco en algún punto de la calle, el zumbido del fluorescente del techo que desde hacía semanas parpadeaba de vez en cuando. Todo sonaba exactamente igual que siempre. Nada en el mundo había cambiado, solo yo. Salí del baño, dejé el cubo en el suelo del pasillo. Me senté en el borde de la cama con el test todavía en la mano y lo miré durante un tiempo que no podría medir con exactitud. Mi cabeza estaba completamente en blanco. No era angustia todavía, ni rabia. Era más parecido al momento en que uno recibe un impacto físico inesperado y el cuerpo aún no ha decidido cómo responder. Escuché la llave en la cerradura a las 9:22. Nuria entró con 2 bolsas del supermercado, dejó las llaves en el plato de la entrada y asomó la cabeza al pasillo. ¿Ya estás despierto?, dijo con naturalidad, sin mirar hacia donde yo estaba sentado. Sí, respondí. Oye, encontré esto en el baño. Salí al pasillo con el test en la mano y se lo mostré. No lo puse de golpe delante de su cara. Lo sostuve con calma, en la palma de la mano abierta, como si le estuviera enseñando algo que simplemente no sabía a quién pertenecía. Nuria miró el test, luego me miró a mí. Y entonces, sin que su expresión cambiara prácticamente nada, dijo: «Ah, es de Valeria, lo trajo ayer. Estaba nerviosa y no quería hacérselo en casa, ya sabes cómo es ella».
Lo dijo en el mismo tono que usaría para explicar por qué había comprado una marca distinta de yogur, sin vacilar, sin tomarse ni medio segundo para construir la respuesta, como si esa explicación llevara horas esperando en la punta de su lengua. «Ah», dije yo. «Claro». Le sostuve la mirada 2 segundos más. Ella ya había girado hacia la cocina y estaba sacando cosas de las bolsas. Yo volví al dormitorio, cerré la puerta despacio y me senté en la silla del escritorio donde normalmente guardo los planos de trabajo. Cogí el teléfono. Busqué el número de Valeria Pons Bravo en la agenda. 44 años, amiga de Nuria desde la universidad, una de esas personas cuyo número uno tiene guardado sin saber muy bien cuándo lo añadió. Llevábamos meses sin hablar, quizás más de un año. Pulsé llamar. Respondió al tercer tono con la voz de alguien a quien habían pillado haciendo algo cotidiano. «Álvaro, hola, qué sorpresa, ¿va todo bien?» «Sí, perdona que te moleste un sábado», dije con la misma calma que Nuria había usado en el pasillo. «Te llamo por una cosa rara. Nuria me ha dicho que estuviste aquí ayer y que dejaste un test de embarazo en el baño». Hubo una pausa, no larga. 3 segundos, quizás 4. ¿Que estuve dónde? La voz de Valeria cambió de textura por completo. No era sorpresa teatral, era genuina y sin ensayar. «Álvaro, yo no he ido a vuestra casa en... Espera, déjame pensar. Desde la cena de octubre, han pasado más de 3 meses. Noté cómo el aire del cuarto se volvía más denso. «¿Segura?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Completamente», dijo Valeria, y entonces bajó la voz, como si calculara el peso exacto de lo que iba a decir. «Mira, Álvaro, ayer por la tarde Nuria me llamó. Me pidió que si alguien me preguntaba dijera que había estado en vuestra casa esta semana. No me explicó por qué. Yo le dije que no iba a decir eso, y colgó. No respondí nada durante varios segundos, no porque no supiera qué decir, sino porque mi cabeza estaba procesando 2 cosas al mismo tiempo. La voz de Valeria al otro lado del teléfono y la de Nuria en el pasillo, explicando lo del yogur. «Gracias, Valeria», dije al final. «Álvaro». «Gracias», repetí, y colgué. Me quedé sentado. Desde la cocina llegaba el sonido de los armarios abriéndose y cerrándose, el ruido del frigorífico, la voz de la radio que Nuria siempre encendía mientras ordenaba la compra. Sonidos que habían formado parte de cada sábado de los últimos 24 años. Sonidos que, a partir de ese momento, ya nunca iban a sonar exactamente igual. Miré el test que todavía tenía en la mano, 2 líneas rosas sobre fondo blanco, y pensé, con una claridad que me sorprendió a mí mismo, que lo que acababa de encontrar en el fondo de esa basura no era solo un test de embarazo. Era el primero de muchos documentos que iba a necesitar guardar con mucho cuidado. Hay cosas que uno construye durante décadas y que asume permanentes por el simple hecho de haberles dedicado tanto tiempo. La casa, la empresa, el matrimonio. Yo construí las 3 con la misma metodología con la que construyo cualquier estructura. Planos precisos, materiales de calidad, revisiones periódicas. Lo que nunca aprendí en ningún manual de ingeniería es que algunas grietas no aparecen en los cimientos, aparecen en los lugares que uno deja de mirar, porque ya da por sentado que están bien. Nuria Castillo Vega tenía 22 años cuando la conocí. Yo tenía 27 y acababa de cerrar mi primer contrato importante como ingeniero junior en una constructora de Zaragoza. Nos presentaron en una cena de cumpleaños de un compañero, en un piso del centro con las ventanas abiertas porque era julio y el calor no daba tregua. Ella estudiaba administración de empresas y hablaba de sus planes con una convicción que me pareció admirable en alguien tan joven. No fue un flechazo de esos que uno recuerda como un relámpago. Fue algo más lento y más denso, una atracción que fue tomando forma a lo largo de casi un año, reunión tras reunión, llamada tras llamada, hasta que un día simplemente estaba ahí, y ninguno de los dos encontró motivo para nombrarla de otra manera que no fuera quedarse. Nos casamos el 17 de mayo de 2000 en una pequeña iglesia de Zaragoza con poco más de 80 personas.
Nuria llevaba un vestido sencillo que había elegido contra el criterio de su madre, que quería algo más elaborado y con más protagonismo. Recuerdo ese detalle con claridad porque en su momento me pareció una señal de carácter. Sabía lo que quería y no pedía permiso para tenerlo. Entonces eso me generaba admiración. Ahora entiendo que era solo información que yo estaba procesando de forma incompleta. Durante los primeros años, el equilibrio entre los dos fue genuino. Nuria encontró trabajo en el área de gestión urbanística del Ayuntamiento de Valencia, ciudad a la que nos habíamos trasladado por una oferta laboral que yo no podía rechazar. Yo seguía acumulando experiencia, construyendo reputación, firmando contratos que exigían cada vez más horas y más desplazamientos. Rubén llegó en el verano de 2002, sano y con los pulmones en perfecto funcionamiento, y durante una temporada la vida tuvo esa densidad particular de los años en que todo sucede a la vez. Pañales, hipoteca, ascensos, madrugadas interrumpidas y la convicción compartida de que el esfuerzo tenía un destino concreto. Lo que fue cambiando no tuvo una fecha de inicio. Fue una suma de decisiones pequeñas, cada una de ellas justificable por separado, que en conjunto fueron ampliando una distancia que ninguno de los dos nombró con claridad durante demasiado tiempo. Acepté proyectos que me mantenían fuera de Valencia semanas enteras, luego meses. Supervisé obras en Andalucía, en Cataluña, una temporada extensa en Murcia. Nuria se quedaba en casa con Rubén, con su trabajo, con una vida cotidiana cuyos detalles yo conocía solo en términos generales. No tengo ningún interés en presentarme como víctima de circunstancias que yo mismo contribuí a crear. Eso sería deshonesto y además innecesario para entender lo que ocurrió después. Lo que sí importa es la precisión. Hubo momentos en que Nuria me dijo que se sentía sola y yo escuché esas palabras de la misma manera en que uno escucha un aviso de lluvia. Registrado, reconocido y casi de inmediato desplazado por la siguiente urgencia. Hubo noches en que llegaba tarde y ella ya dormía, y yo aplazaba mentalmente la conversación pendiente para el fin de semana siguiente, y ese fin de semana llegaba con sus propias exigencias y el aplazamiento se volvía permanente sin que nadie lo decidiera formalmente. Rubén creció dentro de esa dinámica. Tiene 26 años, trabaja como diseñador gráfico desde hace 3. Vive en un apartamento a 12 minutos del que fue nuestro hogar durante 19 años. Siempre tuvo una relación más estrecha con su madre, algo que en su momento atribuí sin cuestionarlo a la diferencia de tiempo que cada uno había pasado con él. Era un hijo sin grandes sobresaltos, tranquilo en lo esencial, o eso creía yo. En paralelo, mi empresa crecía. Pedraza Ingeniería Civil, que había fundado en 2011 después de años trabajando para terceros, facturaba en 2023 cerca de 1.200.000 euros anuales con un equipo de 11 personas. Proyectos de obra civil, informes estructurales, consultorías para constructoras medianas. Un trabajo que demandaba una concentración sostenida que durante décadas dirigí casi exclusivamente hacia el exterior. Los contratos, los clientes, los plazos. Muy pocas veces la dirigí hacia adentro, hacia lo que ocurría en la casa heredada de mi padre, entre las personas a las que suponía conocer mejor que a nadie. El sábado de enero en que encontré el test, yo llevaba exactamente 24 años y 8 meses casado con Nuria Castillo Vega. Más de 2 décadas creyendo que la conocía. Y esa mañana, sentado en la silla del escritorio con el teléfono apagado sobre el muslo, entendí que lo que yo conocía era una versión de ella, una versión administrada con cuidado, actualizada cuando era necesario, calibrada para encajar con lo que yo estaba dispuesto a ver. Salí del dormitorio unos 40 minutos después de haber entrado. Nuria estaba terminando de colocar la compra. Me preparé un café y me senté en el taburete de la barra de la cocina sin decir nada. La observé durante un momento sin que ella lo advirtiera. Los mismos gestos de siempre, los yogures en el segundo estante, las bolsas de tela dobladas y colgadas en el gancho de la despensa. Todo con la precisión tranquila de alguien que lleva años repitiendo los mismos movimientos en el mismo espacio.
¿Tienes planes esta tarde?, le pregunté. Había pensado llamar a mi hermana, dijo sin girarse. ¿Por qué? Por nada. Curiosidad. Bebí el café sin notar apenas la temperatura. Algo en mi capacidad de registrar el mundo físico había quedado como en suspenso. Lo que sí funcionaba con una claridad extraña era la observación. Cada pequeño detalle de su postura, el tono exacto de su voz, la ausencia total de cualquier señal de tensión en sus hombros. Nuria no sabía que yo había hablado con Valeria. No sabía que la coartada había durado exactamente lo que tardé en marcar un número. Y en esa distancia, entre lo que ella creía que yo sabía y lo que yo realmente sabía, algo tomó forma en mí de manera silenciosa y sin vuelta atrás. No era todavía rabia, tampoco miedo. Era el instinto del ingeniero que acaba de localizar la grieta y comprende que antes de cualquier otro movimiento necesita establecer con exactitud hasta dónde llega. Pasé el resto de ese sábado en silencio funcional. Contesté 2 correos pendientes del trabajo, preparé algo de comer, vi sin prestar atención 20 minutos de un partido de fútbol que no me importaba. Nuria habló con su hermana desde el dormitorio, con la puerta entornada durante casi 1 hora. Yo no intenté escuchar. Todavía no era el momento de escuchar, era el momento de pensar. Hay una fase en cualquier proyecto de ingeniería que los manuales denominan auditoría estructural. No se trata de reparar nada. Se trata de revisar con instrumentos precisos lo que ya existe, documentar el estado real de cada componente y separar con rigor lo que es sólido de lo que ya no lo es. Ese domingo por la mañana, mientras Nuria dormía todavía y la casa guardaba el tipo de silencio que solo existe antes de las 8, me senté en el escritorio y empecé a hacer exactamente eso. No con planos ni medidores de tensión, con memoria. Necesitaba establecer cuándo habían comenzado los cambios en la conducta de Nuria. No interpretarlos todavía, solo registrarlos con la mayor objetividad posible. Me sorprendió la cantidad de material disponible una vez que me permití mirarlo de frente. El primer cambio concreto que pude fechar con precisión fue en marzo del año anterior. Nuria había empezado a llegar a casa entre 45 minutos y 1 hora más tarde de su horario habitual. Cuando lo mencioné, me explicó que el departamento estaba sobrecargado por un concurso de proyectos urbanos con plazo muy ajustado. Era una explicación perfectamente razonable, y yo la acepté sin ninguna reserva. Lo que recordé entonces, sentado frente al escritorio con el café enfriándose por segunda vez en 2 días, es que ese concurso del que habló terminó en abril, y los retrasos en los horarios no terminaron con él. El segundo punto fue el teléfono. Nuria siempre había sido una persona con el móvil relativamente presente, como la mayoría de la gente de su generación. Pero en algún momento que hasta ahora no había sabido situar en el tiempo, el teléfono había pasado de ser un objeto más sobre la mesa a ser algo que siempre aparecía mirando hacia abajo o dentro del bolso. Había dejado de cargarlo en la mesita de noche como hacía antes. Lo cargaba en el baño con la puerta cerrada. Una noche, no muy lejana, me había levantado a buscar agua y vi luz bajo esa puerta a las 3 de la madrugada. Cuando lo mencioné a la mañana siguiente, dijo que había tenido problemas para dormir. Yo no pregunté más. Ahora entendía que debería haberlo hecho. El tercer punto requirió más esfuerzo, porque implicaba revisar algo que yo había interpretado en su momento como algo positivo. En septiembre, Nuria había llegado a casa con el cabello cortado de una manera completamente distinta a como lo había llevado durante años. También había cambiado el perfume que usaba habitualmente, uno que yo asociaba con ella desde hacía más de 1 década, por otro más intenso. Le dije que le quedaba bien. Fin de la conversación. Ahora, colocando ese recuerdo dentro de un marco diferente, el cambio de imagen adquiría un contexto que antes no había tenido, o que yo simplemente no había querido ver. El cuarto punto fue económico, y fue el que más información concreta me proporcionó en esa primera revisión. Nuria y yo teníamos una cuenta conjunta para los gastos del hogar, a la que cada uno aportaba mensualmente una cantidad proporcional a sus ingresos.
En el extracto de esa cuenta, que yo revisaba mensualmente por costumbre, había una categoría de cargos que en los últimos 8 meses mostraba una frecuencia inusual. Restaurantes y establecimientos de hostelería en días laborables, en zonas de Valencia donde ninguno de los dos trabajaba. Los importes eran modestos, entre 22 y 60 euros. Nada que justificara una conversación aislada. Pero vistos en conjunto, formaban un patrón que no encajaba con ninguna rutina que yo pudiera reconocer. El quinto punto fue el único que me costó trabajo admitir, no por su complejidad, sino por lo que suponía reconocer sobre mí mismo. En noviembre, durante un fin de semana que pasé en Alicante supervisando una obra, Nuria me llamó el sábado por la noche. Una llamada breve y sin contenido especial. Que cómo estaba, que Rubén había pasado a saludar esa tarde, que me esperaba el domingo con el cocido que yo prefería. En su momento lo había guardado mentalmente como un gesto de cariño. Ahora me pregunté, con una incomodidad que tardé en nombrar, si había sido simplemente una cobertura. Una llamada hecha para establecer que todo estaba en orden, en el preciso momento en que no lo estaba. Cerré el bloc de notas donde había estado escribiendo, lo guardé en la mochila de trabajo y lo cubrí con una carpeta de documentos técnicos. No era paranoia, era precaución elemental. Me levanté del escritorio y fui a la cocina antes de que Nuria se despertara. Puse la cafetera, saqué el pan, coloqué los platos con la misma disposición de siempre. Cuando ella apareció en la entrada con el pelo suelto y los ojos todavía cargados de sueño, el café ya estaba listo. «Buenos días», dijo. «Buenos días. Siéntate que ya está». Me sonrió con la familiaridad acumulada de 24 años y ocupó su silla habitual. Yo me senté frente a ella y bebí mirando hacia la ventana. El cielo de enero estaba completamente cerrado, ese gris plano y sin matices que en Valencia aparece pocas semanas al año y siempre resulta extraño. Nuria habló de la semana siguiente, de una reunión en su departamento, de que había que llevar el coche al taller. Yo respondí en los momentos precisos, con la extensión precisa, sin salirme un milímetro de lo que habría dicho cualquier otro domingo de los últimos años. Porque lo que había resuelto en algún punto de esa madrugada frente al escritorio era que no iba a actuar hasta tener algo más que recuerdos revisados y sospechas ordenadas. Los ingenieros no derriban estructuras basándose en hipótesis. Las derriban cuando los datos son completos, los cálculos están verificados y la documentación está en regla. Todavía me faltaba conseguir todo eso. El lunes siguiente fui al trabajo como cualquier otro lunes. Revisé los avances de 2 obras en curso, atendí una reunión con un cliente nuevo, firmé 3 presupuestos y contesté una cantidad de correos que no merece la pena detallar. Lo hice todo con la concentración suficiente para no cometer errores, que no es lo mismo que hacerlo con la mente despejada. Dentro de mí seguía funcionando, de manera paralela y constante, ese proceso iniciado el sábado en el baño y continuado el domingo frente al escritorio. Necesitaba información que yo solo no podía obtener. Los registros revisados en los extractos bancarios, los cambios de conducta catalogados, los horarios que no cuadraban. Todo eso era material suficiente para construir una hipótesis sólida, pero no para actuar sobre ella. Y yo no actúo sobre hipótesis. Actúo sobre datos verificados por alguien con las herramientas adecuadas para conseguirlos. El nombre de Valentín Muro Espinosa me llegó por un camino que no esperaba. Rodrigo Salinas Vidal, 53 años, uno de mis socios de mayor confianza en el sector, había pasado por una situación parecida 4 años antes, aunque con un socio comercial en lugar de su esposa. En su momento, me lo había comentado por encima, sin entrar en detalles, y yo había escuchado sin retener demasiado. Ahora lo llamé con la excusa de un tema de obra, y al final de la conversación, de manera que sonara casual, le pedí el contacto del investigador que había utilizado en aquel asunto. Rodrigo me lo dio sin preguntar nada. Solo añadió: «Es discreto y es preciso. No presenta informes a medias». Eso era exactamente lo que necesitaba escuchar. Contacté a Valentín esa misma tarde desde el despacho de la empresa, con la puerta cerrada. 47 años,
Voz tranquila y sin adornos, exinspector de la Policía Nacional con 12 años de servicio antes de establecer su propio negocio de investigación privada en Valencia. Me explicó su metodología con una economía de palabras que me generó confianza de inmediato, sin promesas exageradas, sin dramatismo, con una claridad sobre lo que podía y no podía hacer dentro del marco legal que me pareció profesionalmente impecable. Le describí la situación sin cargar las tintas. Le proporcioné el nombre completo de Nuria, su lugar de trabajo, el modelo y la matrícula de su coche, los horarios habituales. Le mencioné los cargos en los extractos del mes anterior y los establecimientos concretos. Le entregué físicamente una copia de ese extracto bancario 2 días después, en un café del centro, al que fui directamente desde una visita de obra para que el desplazamiento resultara completamente natural. Los honorarios de Valentín eran de 2.800 euros por 2 semanas de seguimiento con informe documentado. Le pagué en efectivo, en 2 entregas, con dinero retirado de una cuenta personal que mantenía separada desde los primeros años de la empresa y que Nuria nunca había tenido motivos para conocer en detalle. Durante los 11 días siguientes, continué sin alterar ningún hábito. Cené en casa cada noche que no tenía trabajo fuera. Pregunté por su jornada. Dormí en el mismo lado de la cama de siempre. Si Nuria notó algo distinto en mi comportamiento durante ese periodo, no lo exteriorizó. Seguía siendo la misma persona que había administrado una mentira frente a mí en el pasillo con los brazos cargados de bolsas del supermercado. El informe llegó al 11º día, un jueves por la tarde. Valentín me lo entregó en persona, en el mismo café de la primera vez, en un sobre de papel marrón de gramaje grueso sin ninguna indicación exterior. Me lo puso sobre la mesa, terminó su café, preguntó si necesitaba algo más por el momento. Le dije que no. Se marchó sin apresurarse. Abrí el sobre en el coche, aparcado en un garaje público a 3 manzanas de allí. El informe tenía 22 páginas, fotografías en papel de buena calidad, fechadas y con coordenadas de ubicación impresas en el margen inferior. Registros de acceso a un establecimiento de hostelería en el barrio de Ruzafa que había aparecido en los extractos que yo proporcioné. Copias de reservas y un apartado de identificación que Valentín había titulado simplemente Sujeto B, Marcos Aguirre Leal, 39 años, técnico de gestión urbanística en el mismo departamento del ayuntamiento donde Nuria trabajaba desde hacía 3 años. Soltero, un hombre de aspecto completamente ordinario en las fotografías, altura media, complexión delgada, el tipo de cara que no se recuerda si uno se lo cruza en un ascensor. En la sección de contexto del informe, Valentín indicaba que la relación entre ambos presentaba patrones de conducta consistentes con un vínculo prolongado y estimaba, a partir de los registros y testimonios indirectos que había podido recopilar, una duración mínima de 14 meses. 14 meses. Mientras yo supervisaba obras, firmaba contratos y cenaba lentejas los martes. El informe documentaba 6 encuentros en los 11 días de seguimiento, 3 comidas en días laborables al mediodía, en establecimientos a los que llegaban por separado y de los que salían con una diferencia de entre 10 y 15 minutos. 2 tardes en que Nuria no regresó directamente al trabajo, sino que permaneció entre 40 minutos y 1 hora en un vehículo aparcado en una calle lateral del mismo barrio. Valentín había recogido esa última parte con la precisión de quien sabe exactamente hasta dónde puede llegar sin cruzar ninguna línea legal. Al final del informe había una hoja adicional. Valentín la había titulado Información complementaria no solicitada, y en una nota manuscrita al margen explicaba que la incluía por considerar que su omisión habría sido una falta de honestidad profesional. Era la captura de un comprobante de pago en uno de los restaurantes documentados, un establecimiento de cocina mediterránea en la calle del Pintor Sorolla. La reserva había sido realizada a nombre de Rubén Pedraza. Fecha martes 12 de noviembre. Importe abonado, 74,50 euros. Ese martes yo estaba en Murcia supervisando el inicio de una fase de obra retrasada 3 semanas. Había salido el lunes temprano y no regresé hasta el jueves por la tarde,
Permanecí con esa hoja en la mano más tiempo que con todas las anteriores. No porque fuera más difícil de procesar que las fotografías, sino porque alteraba de manera fundamental la escala del problema. Hasta ese instante, lo que tenía entre las manos era una traición conyugal. Devastadora, real, pero con una geometría relativamente definida. La hoja adicional añadía una tercera persona a esa geometría. Una persona cuyo apellido era el mismo que el mío. Doblé las páginas con cuidado, volví a meterlas en el sobre y lo guardé en el compartimento interior de la bolsa de obra donde llevo los planos de los proyectos en curso. Arranqué el motor. Salí del garaje y conduje hasta casa por el camino de siempre. Esa noche Nuria preparó lentejas. Rubén llamó a las 9 para decir que había entregado un proyecto al cliente, que todo marchaba bien, que quizás pasaba el fin de semana siguiente. Yo respondí que estupendo, que aquí le esperábamos. Colgué el teléfono y lo dejé sobre la encimera de la cocina, boca arriba. No dormí esa noche. No de manera dramática, no dando vueltas en la cama ni mirando el techo con los ojos abiertos. Simplemente no dormí. Me quedé en el escritorio hasta pasada la medianoche, terminando un informe de obra que no tenía prisa real, y cuando escuché la respiración acompasada de Nuria desde el dormitorio, decidí que no tenía sentido intentarlo. Me serví un vaso de agua, apagué la lámpara del escritorio y me quedé sentado en la oscuridad. Había algo que el informe de Valentín no respondía todavía, algo que yo no le había pedido que investigara, porque en el momento de contratarlo no sabía que iba a necesitarlo. El test de embarazo seguía siendo la pieza que no encajaba del todo con el resto. Si la relación llevaba 14 meses y Nuria había quedado embarazada, había una cronología que completar, y esa cronología tenía implicaciones que esa noche, en la oscuridad del despacho, no quería todavía terminar de calcular. Al día siguiente llamé a Valentín. Le pedí una segunda fase acotada y concreta. Quería saber si existía algún registro médico o clínico vinculado a Nuria en los últimos 6 meses que pudiera ser relevante. Le aclaré que no le pedía datos protegidos a los que no tuviera acceso legal, sino cualquier información de carácter indirecto que pudiera reunir dentro de sus posibilidades. Me escuchó, tomó nota y me dijo que tardaría entre 4 y 6 días. Tardó 5. Lo que Valentín consiguió no fue un historial clínico, porque eso habría sido imposible e ilegal. Fue algo más indirecto, pero igualmente elocuente. A través de un seguimiento de los desplazamientos de Nuria en los días anteriores al inicio del encargo, había identificado 2 visitas a una clínica privada en el barrio de l'Eixample, con una separación de 9 días entre ambas. La primera, a finales de octubre, en horario de mañana. La segunda, a principios de noviembre. Valentín había verificado de manera externa que ese centro prestaba, entre otros servicios, atención en ginecología y en interrupción voluntaria del embarazo. Completé yo solo la cronología que faltaba. Nuria había descubierto el embarazo, había tomado una decisión y la había ejecutado. Sin decírselo a Marcos, sin decírselo a nadie, y el test que yo encontré en el fondo del cubo de basura, envuelto en 4 capas de papel con ese cuidado excesivo, era lo último que quedaba de todo ese proceso. El rastro que ella creyó haber eliminado y que se había quedado atrapado en el fondo del cubo, porque el papel lo había detenido antes de llegar al fondo. No sé cuánto tiempo permanecí inmóvil en la silla después de leer esa parte del segundo informe. El despacho olía a café frío, al polvo de los planos apilados sobre la estantería y a ese fondo vago de papel y tóner que tienen todos los espacios de trabajo donde se pasa demasiado tiempo. El fluorescente del techo zumbaba con su frecuencia habitual. Desde la calle llegaba muy atenuado el ruido de un camión de reparto haciendo maniobras. Lo que sentí en ese momento no fue rabia. Ya había pasado por una versión de la rabia durante las noches anteriores, una rabia sorda y sin destinatario claro, que se había ido sedimentando al fondo de algo más frío y más quieto. Lo que sentí entonces era diferente. Era una forma de agotamiento muy específico, el que produce no el esfuerzo físico, sino el esfuerzo de sostener durante días
una apariencia que no se corresponde con nada de lo que está ocurriendo dentro. Pensé en los 24 años, no en su conjunto, que es una abstracción demasiado grande para ser útil emocionalmente. Pensé en momentos concretos, con la misma involuntariedad con que aparecen esas imágenes cuando uno no las convoca. El piso de Zaragoza, donde nos quedamos a vivir el primer año después de casarnos, con las ventanas que daban a un patio interior y la calefacción que tardaba 40 minutos en calentar la habitación en invierno. Una tarde en Málaga, en una visita de obra que se alargó y Nuria vino conmigo porque Rubén estaba con sus abuelos, y nos quedamos a cenar en un chiringuito mirando el mar. Una Navidad en que Rubén tendría 5 o 6 años y se despertó a las 5 de la madrugada, convencido de que había escuchado algo en el salón. Y Nuria y yo pasamos el resto de esa noche despiertos en la cama, conteniendo la risa. No recordé esos momentos con nostalgia. Los recordé con algo más parecido a la sensación de verificar un cálculo y descubrir que el resultado que uno obtuvo en el pasado fue correcto en su momento, pero que los datos sobre los que se basaba eran incompletos. El resultado no invalida los momentos, pero tampoco los protege. Lo que más me costó esa noche no fue el hecho en sí de la infidelidad, ni la duración, ni la identidad del otro hombre. Fue la dimensión de la gestión, la cantidad de decisiones activas, sostenidas en el tiempo, que Nuria había tomado para mantener esa situación invisible. Cambiar el teléfono de lugar, calibrar los horarios, construir explicaciones, llamarme desde casa un sábado para establecer coartada. Y en el extremo de todo eso, afrontar sola, en una clínica privada a la que fue 2 veces en 9 días, una decisión de esa envergadura, y regresar a casa, y cenar, y preguntar cómo me había ido el viaje. Eso era lo que no podía terminar de procesar. No la traición en sí, sino la arquitectura de la traición, la infraestructura invisible que alguien construye cuando lleva suficiente tiempo viviendo una vida paralela y ha dejado de darle peso moral a sostenerla. Guardé el segundo informe junto al primero, en el mismo sobre de papel marrón, dentro de la bolsa de obra bajo una carpeta de presupuestos. Bebí el resto del agua que tenía en el vaso desde hacía rato, ya completamente a temperatura ambiente. Afuera, el camión de reparto había terminado sus maniobras y el ruido de la calle había vuelto a ese nivel bajo y constante de las ciudades que nunca terminan de callarse del todo. Dentro, el fluorescente seguía zumbando. Me levanté de la silla, fui al baño, me lavé la cara con agua fría y me miré en el espejo durante unos segundos. No busqué nada en particular en ese reflejo. Solo me aseguré de que el hombre que estaba mirándome tenía los ojos despejados y la mandíbula relajada. Porque a partir del día siguiente comenzaba la parte que requería precisión absoluta. Y la precisión no es compatible con el derrumbe. El despacho de don Ismael Carrera Ruiz estaba en un edificio del ensanche valenciano que tenía esa solidez discreta de las construcciones de principios del siglo pasado. Fachada de piedra gris, portal con molduras, ascensor de cabina pequeña que subía despacio y sin aspavientos. Ismael tenía 58 años, pelo canoso, peinado hacia atrás, y una manera de escuchar que consistía en no interrumpir bajo ninguna circunstancia. Me lo habían recomendado como el mejor abogado de familia de la ciudad en asuntos complejos. La persona que me lo recomendó me dijo exactamente eso, para asuntos complejos. En ese momento no entendí del todo el matiz. Ahora sí. Llegué a su despacho un miércoles por la mañana con una excusa de reunión de trabajo para Nuria y con el sobre marrón dentro de la bolsa de obra. Me senté frente a su mesa, coloqué el sobre entre los dos y le conté lo esencial en menos de 10 minutos. Lo que había encontrado, lo que había verificado, lo que contenía la documentación. Ismael escuchó sin mover un músculo de la cara. Cuando terminé, abrió el sobre, revisó el contenido con la calma de quien examina un expediente administrativo cualquiera y lo cerró de nuevo. «Bien», dijo. Solo eso durante varios segundos. Luego abrió un cajón lateral, sacó un bloc de notas de hojas amarillas y empezó a escribir con una pluma estilográfica de tinta azul. Lo primero que me explicó fue lo que él llamó el perímetro patrimonial, la vivienda donde residíamos
era una herencia directa de mi padre, transmitida a mi nombre en escritura pública en 1998, 2 años antes del matrimonio. Eso la situaba completamente fuera del régimen de gananciales y la hacía intocable en cualquier proceso de divorcio, independientemente de su valor actual de mercado, que Ismael estimó, con la información que yo le proporcioné sobre el barrio y los metros cuadrados en torno a 420.000 euros. La empresa, Pedraza Ingeniería Civil, estaba constituida como sociedad limitada unipersonal desde su fundación en 2011, con cuentas bancarias propias completamente separadas de las cuentas personales del matrimonio. Eso también la blindaba, siempre que yo no hubiera cometido el error de mezclar activos en algún momento. Le confirmé que no lo había hecho. Desde el principio había mantenido esa separación con el mismo rigor con el que separo los costes de cada obra en los presupuestos. Ismael lo anotó y asintió con la cabeza. Lo que sí pertenecía al régimen compartido eran 3 cuentas de ahorro abiertas durante el matrimonio, con un saldo conjunto en ese momento de 116.000 euros y un vehículo adquirido en 2020. Esos eran los activos sobre los que había que actuar con precisión antes de iniciar cualquier procedimiento formal. Me explicó que lo más importante en esa fase no era la velocidad, sino la documentación. Cuanto más completo y ordenado estuviera el registro de todo lo vinculado al matrimonio, desde los extractos bancarios hasta los gastos identificados en los informes de Valentín, más sólida sería la posición en el momento en que el proceso comenzara oficialmente. Me pidió que le hiciera llegar copias de los últimos 12 meses, de extractos de todas las cuentas conjuntas, la escritura de la herencia de la casa, los estatutos de la sociedad y cualquier documento adicional que considerara relevante. Tardé 4 días en reunirlo todo. Lo hice desde el despacho de la empresa en horario de trabajo, con la puerta cerrada y sin utilizar ningún dispositivo que estuviera conectado a redes domésticas compartidas. Digitalicé cada documento con la impresora de la oficina. Los guardé en una carpeta cifrada en un disco duro externo que compré en efectivo y que guardé en la caja fuerte del despacho, junto a los informes de Valentín. En los extractos de la cuenta conjunta correspondiente a los últimos 8 meses identifiqué, con la metodología que Ismael me había indicado, 23 cargos en establecimientos de hostelería que no correspondían a ninguna actividad conjunta reconocible. El importe acumulado era de 1.247 euros con 80 céntimos. No era una cantidad que representara un impacto patrimonial significativo, pero documentaba con precisión el uso de fondos compartidos en el contexto de la relación que Nuria mantenía con Marcos Aguirre. Ismael me había explicado que ese tipo de detalle, aunque modesto en términos económicos, aportaba consistencia al conjunto del expediente. Lo más delicado de esas semanas no fue la gestión documental. Fue mantener el ritmo habitual de la vida en casa sin que nada se desajustara lo suficiente como para despertar la atención de Nuria. Llegaba a la hora que llegaba siempre. Preparaba el café los fines de semana. Respondía cuando me hablaban. Hacía los comentarios del tipo adecuado en el momento adecuado. Era una actuación que requería un nivel de control interno que no había necesitado nunca en ningún otro contexto de mi vida, y que me agotaba de una manera que no era visible desde fuera, pero que por las noches se acumulaba en la zona del cuello y los hombros como una tensión física constante. Hubo una tarde un jueves de mediados de febrero en que Nuria entró en el dormitorio mientras yo guardaba el disco duro externo en la bolsa de obra. No lo vio porque en ese momento estaba de espaldas a la puerta, pero escuché sus pasos y tuve exactamente 3 segundos para cerrar la cremallera de la bolsa y girarme con una naturalidad que en ese instante me pareció la maniobra más difícil que había ejecutado en mi vida. ¿Cenamos pronto hoy?, preguntó desde el umbral. «Cuando quieras», respondí. Me miró un momento, no con sospecha, o al menos no de manera que yo pudiera identificarla, con esa mirada vaga de quien entra a una habitación y ya no recuerda del todo para qué. «En 20 minutos entonces», dijo, y se fue. Me quedé quieto hasta que escuché sus pasos alejarse por el pasillo. Luego solté el aire que había estado reteniendo sin darme cuenta y dejé la bolsa sobre la silla del escritorio. Esa noche
cené con apetito razonable. Escuché a Nuria hablar de una compañera del departamento con la que tenía un desacuerdo sobre un procedimiento administrativo. Asentí en los momentos oportunos. Recogí los platos. Vi un rato la televisión. Y al día siguiente, por la mañana, antes de salir de casa, llamé a Ismael para confirmar la siguiente cita. El plan avanzaba. Cada documento en su lugar, cada cifra verificada, cada paso tomado dentro de los márgenes que la ley establece, con una claridad que yo había aprendido a apreciar como nunca antes había apreciado ninguna norma escrita. Porque hay algo reconfortante, en medio de una situación en que todo lo que uno creía sólido se ha revelado falso, en descubrir que al menos las reglas del juego están escritas y son predecibles. Nuria seguía sin saber nada, y esa ignorancia suya, que en otro momento de mi vida habría sido fuente de angustia, se había convertido en el activo más valioso que tenía. Hay una diferencia técnica entre mentir y omitir. En ingeniería, esa diferencia importa. Un informe que omite datos críticos no es un informe falso en sentido estricto, pero sus conclusiones son igualmente inútiles o peligrosas. Durante semanas me había sostenido en esa distinción de manera más o menos consciente. No le decía a Nuria nada que no fuera cierto, simplemente no le decía todo. Era una línea delgada, y yo era muy consciente de dónde estaba trazada. El martes de la tercera semana de febrero, esa línea se movió. Había vuelto a casa antes de lo habitual, porque una reunión de obra se canceló a última hora. Eran las 6:15, y Nuria todavía no había llegado del trabajo. Me cambié de ropa, dejé la chaqueta sobre el respaldo de la silla del dormitorio y fui a la cocina a buscar algo de beber. Cuando volví, 10 minutos después, Nuria estaba en el dormitorio. Había llegado sin que yo la escuchara entrar. Tenía la chaqueta en la mano y sostenía entre los dedos índice y pulgar de la derecha un rectángulo blanco pequeño. La tarjeta de Ismael Carrera Ruiz, letras en relieve, nombre completo. Debajo la indicación abogado. Especialidad, derecho de familia. Me miré la tarjeta, luego a mí, luego otra vez la tarjeta. No dijo nada durante 2 o 3 segundos. Esos segundos tuvieron una densidad particular que no creo poder describir con exactitud. No era el silencio de alguien que espera una explicación. Era el silencio de alguien que está decidiendo qué hacer con lo que tiene en la mano. ¿Quién es este?, preguntó. Voz neutra. Sin acusación todavía, pero sin la ligereza de una pregunta casual. Me había preparado mentalmente para este momento, o algo parecido a este momento, desde el día en que Ismael me entregó su tarjeta. No de manera consciente y planificada, sino con esa preparación difusa que se produce cuando uno sabe, sin formularlo explícitamente, que está moviéndose sobre un terreno donde cualquier descuido tiene consecuencias. Así que cuando respondí, lo hice sin vacilación y sin exceso. El abogado de Construcciones Herrera. Estamos revisando un contrato de subcontrata que tiene algunas cláusulas que no me terminan de convencer. Me lo recomendó Rodrigo. Nuria siguió mirándome durante un instante. Luego bajó la vista a la tarjeta una vez más. Derecho de familia, leyó en voz alta. No como acusación, como observación. Tiene un despacho mixto, dije con la misma cadencia de antes. Lleva tanto civil como familia. Rodrigo me dijo que es bueno en contratos mercantiles también. Ya sabes cómo funcionan estos despachos pequeños, abarcan varias áreas. Otros 2 segundos. Luego Nuria dejó la tarjeta sobre la mesita de noche de mi lado, con esa naturalidad de quien simplemente la coloca donde cree que corresponde, y colgó la chaqueta en el armario. ¿Cenamos tarde hoy?, preguntó, ya con la puerta del armario abierta. Lo que prefieras. A las 9 entonces, voy a ducharme. Salió del dormitorio hacia el baño. Escuché el clic del pestillo, luego el sonido del agua. Me quedé de pie en el centro de la habitación durante quizás 30 segundos sin moverme. Cogí la tarjeta de la mesita y la devolví al bolsillo interior de la chaqueta, en el mismo lugar donde Nuria la había encontrado. Fui a la cocina, me senté en el taburete de la barra y permanecí en silencio hasta que el sonido del agua se detuvo. Lo que había dicho era técnicamente falso. No una omisión, sino una falsedad directa,
construida con detalle suficiente para resultar verosímil. El nombre de una constructora real con la que tenía una relación contractual activa, el nombre de Rodrigo como fuente de recomendación, una explicación plausible sobre la especialidad del despacho. Había mentido. No alrededor de la verdad. Había mentido. Y lo que me inquietó no fue haberlo hecho. Fue la facilidad con que lo había hecho. La ausencia total de titubeo, la fluidez de los detalles, la calma en la voz mientras construía cada pieza de esa respuesta, como si llevara tiempo ensayando algo que nunca había practicado conscientemente. Cenamos a las 9:15. Nuria había preparado una tortilla con lo que había en la nevera. Hablamos de cosas sin peso, una serie que ella había empezado a ver, un problema de humedades que según los vecinos estaba apareciendo en el portal, la posibilidad de pasar unos días en casa de su hermana en Alicante en Semana Santa. Yo participé en la conversación con la misma normalidad de siempre. Pregunté si la humedad afectaba a la fachada o solo al portal. Dije que la Semana Santa en Alicante dependería de cómo estuviera la obra de Murcia en ese momento. Esa noche, tumbado en la oscuridad con los ojos abiertos, escuché la respiración de Nuria hacerse más lenta y regular hasta que supe que dormía. La habitación tenía ese olor específico de los cuartos cerrados en invierno. Lana, algo de madera, el fondo suave de la crema que Nuria usaba desde hacía años en las manos antes de dormir. Pensé en la tarjeta, en los 3 segundos de silencio de Nuria sosteniéndola, en si había sido suficiente o si en algún recodo de su pensamiento había quedado algo sin cerrar del todo. Concluí que no, o al menos que lo suficiente no se había cerrado como para que ella tomara ninguna acción inmediata. Pero también concluí que el margen se había estrechado, que el periodo de preparación silenciosa tenía un límite práctico que no dependía solo de mi ritmo, sino también del azar, y que el azar esa tarde había estado a 3 segundos de funcionar en mi contra. Lo que me trajo de vuelta al pensamiento que no había podido terminar de soltar desde la cocina. Yo había aprendido a mentir, no de golpe, gradualmente, por capas, a medida que la situación lo fue requiriendo. Primero las omisiones, que son más fáciles de justificar. Luego las medias verdades que se apoyan en algo real y resultan más estables. Y finalmente la mentira directa, construida con el mismo tipo de precisión técnica que aplico a cualquier otro problema que requiere una solución funcional. No lo digo para justificarlo. Lo digo porque esa noche, tumbado al lado de una mujer que llevaba más de un año construyendo su propia arquitectura de engaño, entendí que la diferencia entre ella y yo, en ese terreno concreto, se había reducido de manera significativa. Eso no me producía orgullo. Me producía algo más parecido a una inquietud fría, de esas que no desaparecen con el sueño, sino que simplemente esperan en el mismo lugar hasta que uno vuelve a ellas. Me dormí cerca de las 2 de la mañana. A las 7:30 sonó el despertador y me levanté como cualquier otro miércoles. Me afeité, preparé el café, recogí la bolsa de trabajo. Antes de salir, pasé por el dormitorio a coger unos planos que había dejado sobre el escritorio. Nuria seguía durmiendo. Tenía el pelo extendido sobre la almohada y una mano apoyada en el borde de la cama, con los dedos levemente curvados. La miré un momento. Luego recogí los planos, me colgué la bolsa al hombro y salí al pasillo sin hacer ruido. Ismael me esperaba a las 10. Teníamos que hablar del siguiente paso, y yo había decidido en algún punto de esa noche en vela que era el momento de empezar a moverse hacia él. Llamé a Rubén un jueves por la mañana. Le dije que necesitaba verlo, que tenía algo que hablar con él, que fuera al despacho de la empresa a la hora de comer. No le di más detalles. Rubén preguntó si todo estaba bien y yo respondí que sí, que era un tema de trabajo, que no se preocupara. Colgué antes de que pudiera hacer otra pregunta. No era un tema de trabajo. Había pasado varios días dándole vueltas a la manera de abordar esa conversación. No el fondo, que tenía claro desde la noche en que leí la hoja adicional del informe de Valentín, sino la forma. Cómo sentarse frente a tu hijo de 26 años, el mismo que aprendió a montar en bicicleta en el garaje de la casa que heredé de mi padre,
el mismo al que ayudé a preparar los exámenes de selectividad en la mesa del salón durante 3 semanas seguidas y decirle que sabes lo que hizo y lo que eligió. Rubén llegó a la 1:20. Llamó al timbre del despacho. Entró con esa soltura de quien conoce un sitio desde siempre, saludó a Mónica, la administrativa, y asomó la cabeza a mi oficina con una sonrisa sin tensión aparente. Llevaba una chaqueta azul que no le había visto antes y necesitaba un corte de pelo. «Cierra la puerta», le dije. La sonrisa se mantuvo un segundo más. Luego se fue ajustando a algo más cauto a medida que se acercaba a la silla del otro lado de la mesa. Se sentó. Me miró. Saqué del cajón inferior una hoja. Una sola. Era la copia de la captura que Valentín había incluido en su informe. El comprobante de reserva a nombre de Rubén Pedraza en el restaurante de la calle del Pintor Sorolla, con la fecha del 12 de noviembre, el importe de 74,50 € y el nombre del establecimiento impreso en el encabezado. La coloqué sobre la mesa frente a él, girada para que pudiera leerla sin esfuerzo. Rubén la miró. Vi el momento exacto en que la reconoció, porque los músculos alrededor de su mandíbula se tensaron levemente. No levantó la vista de inmediato. La mantuvo sobre el papel durante 3 o 4 segundos, con esa inmovilidad de quien está calculando cuánto sabe el otro antes de decidir cuánto admite. «Papá», empezó. «No te he pedido que empieces todavía», dije. Sin dureza en el tono, sin volumen elevado. Solo la indicación de que el orden de esa conversación lo ponía yo. Cerró la boca. Asintió mínimamente. El 12 de noviembre yo estaba en Murcia. Volví el jueves. Esa noche me llamaste para decirme que habías entregado un proyecto al cliente, que todo marchaba bien, que quizás venías el fin de semana siguiente. Hice una pausa. Esa misma tarde habías pagado una cena para 2 personas en ese restaurante. Uno de los 2 era tu madre. El otro era Marcos Aguirre. Rubén no respondió. Miró la hoja una vez más y luego me miró a mí con una expresión que no era exactamente culpa, sino algo más complicado. La expresión de alguien que sabía que este momento iba a llegar en algún punto y que no había encontrado manera de prepararse para él de todos modos. «¿Cuánto tiempo lo sabías?», pregunté. Tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era más baja de lo habitual. «Desde el verano. Más o menos, el verano. 4 meses antes del 12 de noviembre. 5 antes del sábado en que encontré el test». Rubén lo había sabido durante todo ese tiempo y había llamado para preguntar cómo estaba la obra, para decir que quizás venía el fin de semana para cenar con nosotros en Navidad y brindar con la copa que yo serví. «¿Cómo lo supiste?», pregunté. «Me lo dijo ella. Me llamó un día, en julio creo, y me lo contó. No sé por qué exactamente. Creo que necesitaba decírselo a alguien». «¿Y tú qué hiciste?». «Le dije que tenía que contártelo, que no podía seguir así». Hizo una pausa. «Pero ella me pidió tiempo. Me dijo que iba a resolverlo, que necesitaba unas semanas para aclarar las cosas. Y yo, ¿y tú le diste esas semanas?». «Sí, y luego le diste unas semanas más». Rubén no respondió. No hacía falta. «El 12 de noviembre», continué, «no fue un encuentro accidental que tú presenciaste. Pagaste tú la cuenta, lo que significa que estabas ahí voluntariamente, sabiendo quién era él y qué relación tenía con tu madre. Ella me dijo que iba a terminar con él ese día, que necesitaba ese último encuentro para cerrarlo. Me pidió que fuera porque no quería ir sola, que se sentía...». Se detuvo. Buscó la palabra. «Insegura». «¿Y fuiste?». «Fui». Hubo un silencio que ninguno de los dos interrumpió durante un tiempo que no habría podido medir con exactitud. Desde la sala exterior llegaba el sonido amortiguado del teléfono de Mónica, el ruido leve de la impresora. Vida ordinaria de oficina a escasos metros de una conversación que llevaba semanas esperando ocurrir. «Quiero que entiendas algo con precisión», dije al cabo. «No te estoy pidiendo que te hubieras puesto de mi lado en un conflicto entre tus padres. No funciona así y nunca lo he esperado de ti. Lo que te estoy diciendo es que tomaste una decisión activa. No callaste por no saber cómo hablar. Callaste porque elegiste callar. Y luego no solo callaste,
Fuiste a ese restaurante, pagaste esa cena y volviste a casa a llamarme por teléfono. Rubén tenía los codos apoyados en las rodillas y miraba el suelo. No lloraba. Tenía la mandíbula apretada y los hombros hundidos hacia adentro de esa manera que tiene la gente cuando intenta ocupar menos espacio del que normalmente ocupa. Lo sé, dijo en voz baja. Bien. Necesitaba saber que lo sabías. Me levanté de la silla, recogí la hoja de la mesa y la devolví al cajón. Fui hacia la ventana y estuve un momento mirando hacia la calle. Un repartidor descargaba cajas frente al edificio de enfrente. Un hombre mayor cruzaba con un perro pequeño. La ciudad seguía funcionando con total indiferencia hacia lo que acababa de ocurrir en esa oficina en el tercer piso. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó Rubén desde la silla. «Con tu madre, se verá. Con nosotros dos». Me giré hacia él. «Las cosas van a ser distintas, Rubén. No te voy a decir que van a estar rotas, porque no quiero que lo estén. Pero no van a ser iguales. El apoyo que has tenido de mi parte hasta ahora, económico y de otro tipo, va a cambiar. No como castigo, sino porque la confianza no es un interruptor que se restablece con una conversación». Rubén asintió sin decir nada. Tenía los ojos brillantes, pero no lloraba todavía. «Puedes irte», dije. «No porque esté terminada la conversación para siempre, sino porque hoy ya está dicho lo que tenía que decirse». Se levantó despacio, recogió la chaqueta del respaldo de la silla. Cuando llegó a la puerta, se detuvo sin girarse del todo. «Lo siento, papá». No respondí de inmediato, no porque no tuviera nada que decir, sino porque cualquier respuesta en ese momento habría sido o demasiado fácil o demasiado definitiva, y ninguna de las dos era honesta. «Ya lo sé», dije al final. La puerta se cerró con suavidad. Me quedé solo en el despacho. El repartidor de enfrente había terminado y la calle había recuperado su ritmo. Me senté en la silla, abrí el ordenador y estuve mirando la pantalla sin leer nada durante varios minutos. La conversación con Rubén había sido la más difícil hasta ese momento. No por lo que implicaba en términos prácticos, sino por lo que significaba en términos de algo que no tiene nombre técnico en ningún manual. La distancia exacta que existe entre saber que alguien te ha fallado y aceptar que ese alguien es tu hijo. Al día siguiente tenía cita con Ismael. Era el momento de fijar la fecha. Ismael me había dicho, en nuestra última reunión, que el momento del confronto era el único punto del proceso que no podía ser planificado con la misma frialdad que el resto. «Todo lo anterior es técnica», me explicó mientras revisaba los documentos por última vez. «Lo que ocurra en esa habitación depende de usted, de cómo entre, de cómo se siente, de si consigue mantener la distancia necesaria para que sea una conversación y no una explosión». Me miró por encima de las gafas. «Las explosiones solo benefician al que tiene menos que perder». Lo había pensado durante días. No el contenido, que estaba perfectamente ordenado en el sobre marrón que guardaba en la caja fuerte del despacho, sino el tono, el ritmo, la temperatura exacta que debía tener esa conversación para que cumpliera su función sin convertirse en algo irreparable por razones equivocadas. Elegí un domingo, no por simbolismo sino por lógica práctica, sin trabajo pendiente para ninguno de los dos, sin compromisos que pudieran interrumpir, con el día entero por delante si la conversación lo necesitaba. Le pedí a Ismael que estuviera disponible a partir de las 5 de la tarde con su teléfono encendido, por si necesitaba consultarle algo en el momento. Me confirmó que sí. Esa mañana Nuria y yo desayunamos como cualquier domingo. Ella leyó en el sofá durante un rato. Yo fui al despacho con la excusa de revisar unos planos y estuve sentado frente a la mesa sin tocar nada durante casi 20 minutos, simplemente dejando que el silencio de la casa se asentara alrededor de mí. A las 12:30 fui a buscarla. Estaba en la cocina preparando algo de comer con la radio encendida en voz baja, uno de esos programas de música del mediodía que ella ponía siempre los fines de semana. Me miró cuando entré con esa mirada habitual de quien espera que le digas si quieres comer pronto o tarde. «Necesito que vengas al salón», dije. «Hay algo que tenemos que hablar». El tono debió de ser lo suficientemente distinto de lo habitual
porque dejó el cuchillo sobre la tabla sin terminar lo que estaba haciendo. Me siguió al salón sin preguntar nada todavía. Sobre la mesa del comedor había colocado antes la carpeta. Una carpeta azul de las que uso para los proyectos de obra, sin ninguna indicación exterior. La había dejado ahí 10 minutos antes de ir a buscarla, con todo en el interior, en el orden exacto en que pensaba presentarlo. Nuria miró la carpeta. Luego me miró a mí. «Siéntate, por favor», dije. Se sentó en su silla habitual, la que da hacia la ventana. Yo me senté en el lado opuesto, con la carpeta frente a mí. Apoyé las manos sobre ella un momento antes de abrirla. «Lo que voy a mostrarte no es una sorpresa para ninguno de los dos», empecé. «No te lo digo para herirte. Te lo digo porque es necesario que estemos los dos mirando las mismas páginas antes de hablar de lo que viene después». Nuria no respondió. Tenía las manos sobre la mesa con los dedos entrelazados y una expresión que no era todavía miedo, sino algo previo al miedo. La tensión de quien reconoce el borde de algo antes de asomarse. Abrí la carpeta y coloqué la primera página frente a ella. Era una fotografía del informe de Valentín. Nuria y Marcos saliendo del restaurante de Ruzafa un mediodía de noviembre, caminando juntos por la acera, él con la mano en la parte baja de su espalda. Una imagen completamente ordinaria que, en cualquier otro contexto, podría haber sido la de dos compañeros de trabajo después de una comida de equipo. Nuria miró la fotografía. El color de su cara cambió de una manera que no habría sabido describir con exactitud. No se puso pálida ni roja, fue algo más sutil, como si una capa de algo se retirara y dejara visible una textura diferente debajo. «Álvaro», comenzó. «Todavía no», dije con suavidad. «Deja que termine». Coloqué la segunda página. Otra fotografía, diferente fecha, misma zona de la ciudad. Luego el extracto bancario con los 23 cargos marcados en amarillo. Luego el registro de desplazamientos que Valentín había documentado durante los 11 días de seguimiento. Luego las 2 visitas a la clínica de l'Eixample, con las fechas y el nombre del centro. Fui colocando cada documento con calma, uno por uno, sin prisa y sin comentarios adicionales. Como si estuviera presentando un informe técnico ante un comité. La radio de la cocina seguía sonando, muy atenuada, con esa música de fondo que nadie estaba ya escuchando. Cuando terminé, cerré la carpeta y la aparté a un lado. Nuria tenía los ojos fijos en la última página que había colocado. El registro de la clínica. Sus manos sobre la mesa ya no tenían los dedos entrelazados, los tenía extendidos y planos sobre la superficie, como si necesitara sentir algo sólido debajo. «No es lo que parece», dijo. La frase llegó en voz baja, sin convicción, como si ella misma supiera que era insostenible, pero necesitara probar si había algún espacio donde pudiera mantenerse en pie. «Nuria», dije su nombre sin énfasis, solo para que me mirara. Me miró. «No hay nada en esa carpeta que necesite ser interpretado», dije. «Son registros, fechas y ubicaciones. No te estoy pidiendo una explicación. Te estoy informando de lo que sé, de cuándo lo supe y de que he estado preparando esta conversación durante semanas con asesoramiento legal». Ese último detalle fue el que cambió el aire de la habitación de manera irreversible. Hasta ese momento, había algo en Nuria que todavía buscaba, casi de manera instintiva, una salida lateral. Al escuchar asesoramiento legal, esa búsqueda se detuvo. «¿Cuánto tiempo llevas sabiendo esto?», preguntó. «Desde el sábado de enero en que vaciaste el cubo del baño sin terminar». Los ojos de Nuria se llenaron de agua de golpe, sin escala intermedia. No era un llanto gradual, sino una respuesta física inmediata, como si el cuerpo reaccionara antes de que la mente terminara de procesar lo que había escuchado. «Dios mío», dijo en voz muy baja, «lo que ocurra a partir de ahora en términos legales lo gestionará mi abogado directamente. Tendrás que contratar el tuyo». Hice una pausa. «Te recomiendo que lo hagas esta semana». Nuria se llevó una mano a la boca. Empezó a hablar entre el llanto, con esa fragmentación de las frases que produce la mezcla de respiración agitada y palabras, que lo sentía, que no había querido que llegara a esto, que en algún momento había pensado que podía resolverlo sin que yo lo supiera,
que Marcos no significaba lo que yo creía que significaba. Escuché todo sin interrumpir, no porque las palabras me afectaran de una manera que necesitara sostener en silencio, sino porque Ismael me había dicho, con esa precisión suya, que el único error que podía cometer en ese momento era responder emocionalmente a algo que ya había dejado de ser una conversación sentimental y era técnicamente el inicio de un procedimiento. Cuando Nuria terminó, el salón quedó en silencio excepto por la radio lejana. ¿Hay algo práctico que necesites resolver hoy?, pregunté. Me miró sin entender del todo la pregunta. Si necesitas tiempo para hablar con alguien, llamar a tu hermana, lo que sea, puedes hacerlo. Lo único que te pido es que cualquier comunicación sobre los términos del proceso la canalices a través de tu abogado una vez que lo tengas. Nuria tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era diferente, más pequeña, vaciada de la tensión acumulada de las últimas semanas o quizás de los últimos 14 meses. ¿Se puede arreglar esto?, preguntó. No respondí de inmediato, no porque la respuesta fuera complicada, sino porque merecía ser dicha con la misma exactitud con que había sido colocado cada documento sobre esa mesa. No, dije. Me levanté, recogí la carpeta y fui al despacho a llamar a Ismael. Los procedimientos legales tienen su propio ritmo, y ese ritmo no se adapta al estado emocional de nadie. Ismael me lo había explicado desde el principio, con una honestidad que agradecí. El proceso sería metódico, en ocasiones lento, y requeriría de mi parte una paciencia sostenida que no siempre iba a resultar cómoda. Lo que no me preparó fue la textura específica de vivir en la misma casa que alguien con quien ya no tienes nada que negociar sentimentalmente, mientras los abogados de ambas partes intercambian documentos y plazos a través de canales que no pasan por la mesa del comedor. Nuria contrató a su abogada, Patricia Vergara Olmedo, 44 años, especialista en familia, en los 4 días siguientes a la conversación del domingo. Ismael me lo comunicó por escrito con una neutralidad administrativa que, en otro contexto, habría resultado casi cómica. A partir de ese momento, toda comunicación entre nosotros sobre los términos del proceso pasó por los despachos respectivos. En casa, Nuria y yo funcionábamos con una cortesía austera, que no era frialdad, sino algo más parecido a la conducta de 2 personas que comparten un espacio temporal y han acordado tácitamente no hacer ese tiempo más difícil de lo necesario. Dormía en el cuarto de invitados desde el lunes siguiente al domingo del confronto. No hubo conversación explícita sobre ese cambio. Una noche, simplemente no entré al dormitorio principal y ninguno de los dos lo mencionó al día siguiente. El primer punto que se resolvió con mayor rapidez de lo que yo esperaba fue el de la vivienda. La escritura de herencia de mi padre, firmada en notaría en octubre de 1998, era un documento tan nítido en sus términos que Patricia Vergara, según me informó Ismael, no intentó impugnarlo. La casa quedó fuera de cualquier negociación desde la primera reunión entre los abogados. 420.000 euros de patrimonio que permanecían intactos, exactamente donde siempre habían estado. Las cuentas de ahorro conjuntas, los 116.000 euros acumulados durante el matrimonio, se dividieron en la proporción que establece el régimen de gananciales para activos sin circunstancias especiales, 58.000 euros para cada parte. Nuria recibió también la mitad del valor del vehículo adquirido en 2020, que Ismael había tasado en 19.400 euros. En total, la parte correspondiente a Nuria sumaba 67.700 euros. Era una cantidad que, comparada con lo que habría obtenido en un escenario donde la casa hubiera sido un bien ganancial, representaba una diferencia de más de 200.000 euros. Patricia Vergara había intentado argumentar una contribución indirecta de Nuria al mantenimiento del inmueble durante los años de matrimonio, alegando que los gastos compartidos de comunidad, suministros y reformas habían incrementado su valor. Ismael desmontó ese argumento con la documentación que yo había reunido. Todos esos gastos estaban registrados en las cuentas conjuntas y habían sido sufragados de manera proporcional a los ingresos de cada uno,
sin que existiera ninguna aportación extraordinaria que justificara una reclamación sobre el valor del bien heredado. Nuria abandonó la casa un martes de abril con 4 cajas y 2 maletas. Su hermana vino a ayudarla desde Alicante. Yo no estaba en ese momento. Ismael me había aconsejado que estuviera ausente durante el traslado para evitar cualquier situación que pudiera generar tensión innecesaria. Fui a la empresa por la mañana, almorcé con Rodrigo Salinas sin explicarle más de lo que ya sabía, y volví a casa a las 6 de la tarde. El piso tenía ese silencio específico de los espacios que han perdido una presencia habitual. No era un silencio desagradable, era simplemente distinto. Algunas superficies mostraban la ausencia de objetos que habían estado ahí durante años. El espejo ovalado del pasillo que era de ella, los libros del segundo estante de la librería del salón, la colección de pequeñas figuras de cerámica que tenía en la repisa de la cocina, espacios rectangulares levemente más claros en la pintura donde habían colgado cuadros que yo nunca había elegido, pero a los que me había acostumbrado sin darme cuenta. Fui por cada habitación una vez, despacio, sin un propósito concreto. Luego fui a la cocina, puse la cafetera y me senté en el taburete de la barra. Lo de Marcos Aguirre lo supe a través de Valeria, que me llamó unas semanas después del traslado. Fue una llamada breve. Me dijo que Nuria le había contado que Marcos, al enterarse por ella misma de la existencia del embarazo interrumpido, había reaccionado con una frialdad que Nuria no había anticipado. Valeria no entró en más detalles y yo no los pedí. No era información que necesitara para ningún propósito práctico, pero confirmaba algo que yo había intuido desde el principio, que Marcos Aguirre no era un hombre dispuesto a asumir las consecuencias de nada que excediera lo que él había calculado asumir. Nuria había gestionado sola lo que debería haber compartido con él, y cuando él lo descubrió, eligió la salida más cómoda disponible. Rubén me llamó a finales de abril, no para hablar del proceso ni de su madre. Me llamó para decirme que había perdido un cliente importante y que se encontraba en una situación económica ajustada. En el pasado, esa llamada habría derivado de manera natural en una transferencia o en una conversación sobre cómo cubrir el déficit. Ahora derivó en algo diferente. Entiendo que estás en un momento difícil, le dije, y no te voy a dejar sin red si llegas a una situación límite real. Pero el apoyo que tenías antes, el que llegaba sin que hiciera falta pedirlo, eso ha cambiado. No de manera definitiva, pero sí de manera real. Y necesito que lo entiendas, no como un castigo, sino como una consecuencia de algo que tú elegiste. Rubén guardó silencio durante varios segundos. Lo entiendo, dijo al final. Bien, si la situación se complica de verdad, llámame y hablamos. Pero a partir de ahora, las cosas entre nosotros funcionan de otra manera. Colgué sin añadir nada más. No fue una llamada fácil. Ninguna de las conversaciones con Rubén durante ese periodo lo fue. Había una diferencia fundamental entre lo que yo sentía hacia él, que seguía siendo lo que un padre siente hacia un hijo, independientemente de lo que ese hijo haya hecho, y lo que podía permitirme mostrar sin que eso borrara la única lección que esa situación tenía capacidad de enseñarle. La confusión entre los dos, entre el afecto y la consecuencia, era el error más frecuente en ese tipo de situaciones, y yo no estaba dispuesto a cometerlo. El divorcio fue declarado firme un viernes de finales de mayo. Ismael me lo comunicó por teléfono con la misma economía verbal de siempre, todo resuelto conforme a lo acordado, documentos disponibles para recoger cuando pudiera pasarme por el despacho. Cualquier duda que surgiera en las semanas siguientes, no dudara en consultarle. Colgué, guardé el teléfono en el bolsillo y seguí caminando por la obra que estaba supervisando en ese momento. Un viaducto a las afueras de Valencia, en fase de encofrado, con el sol de finales de mayo cayendo a plomo sobre el hormigón fresco. Los operarios trabajaban con esa concentración callada de las horas de más calor. El aire olía a polvo, a mineral y al fondo metálico del agua que alguien había dejado en un cubo cerca de la pasarela de acceso. 22 millones de euros de inversión pública, 380 metros de longitud, 2 años de trabajo desde los primeros planos hasta la fase en que nos encontrábamos.
Una estructura proyectada para durar 100 años con las cargas y condiciones climáticas de esta zona específica de la península. Miré la obra durante un minuto sin pensar en nada en particular. Luego revisé los avances del día con el jefe de obra y volví al coche. Han pasado 7 meses desde el viernes en que Ismael me llamó para decirme que el divorcio era firme. 7 meses en los que he aprendido, entre otras cosas, que la vida después de una ruptura de esa envergadura no se reorganiza de golpe ni sigue ninguna progresión lineal reconocible. Se reorganiza por capas, a un ritmo que no obedece a ningún calendario y que resulta, con frecuencia, completamente ajeno a lo que uno esperaba que fuera. Me mudé al apartamento de la calle Arquitecto Mora en junio. 3ª planta, 82 metros cuadrados, una terraza pequeña orientada al este que recibe el sol de la mañana durante unas 3 horas antes de que los edificios vecinos lo corten. El piso era funcional y estaba bien comunicado, y no tenía ninguna capa de historia acumulada en las paredes. Eso, que en otro momento de mi vida habría parecido una carencia, se convirtió en la primera semana en algo que agradecí de manera genuina. Un espacio que empezaba a ser mío desde el principio, sin ningún inventario emocional heredado. Lo primero que compré, antes que ningún mueble no esencial, fue una planta, una higuera enana para la terraza, en una maceta de barro sin ningún adorno. No tengo ningún historial con las plantas. Durante los años del matrimonio ese tipo de cuidados correspondían a Nuria, que tenía buen ojo para ellos, y yo nunca había sentido la necesidad de desarrollar el mío. Pero había algo en la idea de tener un ser vivo que dependiera de mi atención cotidiana, algo sin agenda, ni plazos, ni expectativas, que me pareció exactamente lo que ese espacio nuevo necesitaba. La higuera lleva 7 meses en la terraza, y no solo ha sobrevivido, sino que en agosto sacó 4 hojas nuevas que todavía están ahí, resistiendo el invierno con esa terquedad tranquila de las cosas que crecen despacio, pero crecen. El proyecto de recualificación urbana del barrio de Benimaclet lo había dejado en un cajón en 2017. Era un encargo que nunca llegó a formalizarse del todo. El cliente inicial retiró la financiación a mitad del proceso de estudio previo, y el trabajo quedó suspendido en una fase de análisis muy avanzada, con cerca de 400 horas de trabajo ya invertidas en él. Durante años lo guardé como uno de esos expedientes a los que uno piensa vagamente que volverá cuando tenga tiempo, sabiendo en el fondo que el tiempo nunca llega por sí solo si uno no lo reserva de manera activa. En julio saqué el expediente del cajón. Lo revisé durante una semana entera, actualizando los datos con la información urbanística más reciente, cotejando los cambios normativos de los últimos años, identificando qué partes del análisis original seguían siendo válidas y cuáles necesitaban ser rehechas desde cero. Era un trabajo técnico sin cliente, confirmado ni plazo establecido, sostenido únicamente por el criterio de que merecía la pena terminarlo. Esa libertad, la de trabajar en algo sin que nadie lo haya pedido todavía, es una forma de autonomía que en los años más intensos de la empresa había desaparecido casi por completo de mi práctica profesional. El expediente tiene ahora 140 páginas adicionales respecto a lo que dejé en 2017. Lo presenté a principios de octubre ante el área de urbanismo del Ayuntamiento de Valencia como propuesta de iniciativa privada. Todavía está en fase de evaluación. Puede que no llegue a nada. Puede que llegue a algo en 2 años. Ninguna de las 2 opciones altera el hecho de que terminarlo tenía valor independientemente del resultado, y eso es algo que no habría sabido decir con esa convicción hace 12 meses. Con Rubén las cosas avanzan de la única manera en que pueden avanzar, cuando el daño no ha sido suficientemente grave para justificar la ruptura definitiva, pero sí demasiado real para fingir que no ocurrió. Despacio, con honestidad sobre lo que cambió, y sin acelerar una normalidad que todavía no es real. Nos vemos cada 2 o 3 semanas, hablamos de trabajo, de cosas concretas, de vez en cuando de algo que no tiene categoría específica y que simplemente surge. El apoyo económico automático que yo le proporcionaba antes ha desaparecido sin ser reemplazado por nada equivalente.
Ha tenido que ajustar sus gastos, reorganizar sus prioridades y resolver problemas que antes llegaban a mí antes de llegar a él. No lo hago con satisfacción, lo hago porque la única alternativa habría sido actuar como si nada hubiera ocurrido, y eso no habría sido un favor para ninguno de los dos. No tengo información directa sobre Nuria. Sé a través de canales indirectos que no he buscado activamente, que vive en un piso de alquiler en el barrio de Ruzafa, que continúa en su puesto del ayuntamiento y que Marcos Aguirre dejó el departamento en verano mediante un traslado solicitado por él mismo. No sé nada más y no necesito saber nada más. El proceso que compartimos está cerrado en todos los términos que importan, y mantener algún tipo de seguimiento sobre lo que ocurre en su vida sería una forma de no terminar de soltar algo que ya no me pertenece. Lo que me ha costado más trabajo no ha sido ninguna de las partes visibles de este proceso, no el divorcio, no las negociaciones, no las conversaciones difíciles. Lo que más ha costado es la revisión honesta de los años anteriores a ese sábado de enero. No para distribuir responsabilidades con precisión contable, sino para entender con claridad qué decisiones tomé y cuáles evité tomar, y en qué medida esas elecciones contribuyeron a construir el espacio donde todo lo demás ocurrió. Esa revisión no absuelve a nadie de lo que eligió hacer, pero tampoco me permite a mí presentarme como un observador pasivo de algo que ocurrió completamente al margen de mi participación. Soy ingeniero de infraestructura civil. Llevo más de 25 años evaluando estructuras para determinar si pueden soportar las cargas que se les exigen. He aprendido en ese tiempo que las estructuras no fallan de golpe. Fallan porque durante meses o años nadie revisó los puntos donde se acumulaba la tensión, y cuando la acumulación supera el umbral que el material puede sostener, el colapso parece repentino solo para quien no estaba mirando. Esta mañana me levanté antes de que saliera el sol, preparé café, salí a la terraza con la taza en la mano y estuve un rato en silencio mirando cómo la luz cambiaba sobre los tejados del barrio. La higuera tenía las hojas cubiertas de ese rocío fino que aparece en los amaneceres de diciembre, cuando la temperatura baja lo suficiente durante la noche. Pasé un dedo por el borde de una hoja y el rocío se deslizó hacia la tierra de la maceta. Después entré, terminé el café y abrí el ordenador. Tenía trabajo pendiente. Y por primera vez en mucho tiempo, eso era exactamente lo único que tenía pendiente. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.